seguro de auto Consorcio. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Siempre comenzamos con los titulares, pero hay una información de último momento del ámbito judicial que es extremadamente relevante. Y esto a raíz todo el contexto del caso Audios y específicamente una de las aristas que se ha ido produciendo y que justamente lleva a la Fiscalía de los Lagos, la fiscal Carmen Gloria Bittner, y que tiene que ver con esa arista en que se investigan los pagos realizados por el consorcio bielorruso que ganó en múltiples ocasiones en la Corte Suprema juicios a Codelco. Bueno, en el foco de investigación estaba justamente y está Ángela Vivanco, su expareja Gonzalo Miqueles, pero además los abogados Mario Vargas, Gabriel Silver y también justamente el abogado Lagos, Vargas y, como le decía, Gonzalo Miqueles. En estos momentos podemos confirmar que la Fiscalía Regional de los Lagos se encuentra haciendo efectiva una orden judicial que incluye entrada, registro e incautación en diversos inmuebles, además de 3 órdenes de detención. 3 órdenes de detención. Eso lo podemos confirmar. Información preliminar apunta a que las detenciones tendrían que ver justamente con las personas que les he mencionado, los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y la expareja de Gonzalo Miqueles, expareja de Ángela Vivanco, la destituida ministra de la Corte Suprema. En breve, porque vamos a profundizar luego sobre esta información muy relevante de último momento que les podemos entregar y confirmar en CNN Prime, que la Fiscalía Regional de los Lagos ha ordenado incautación de diversos dispositivos, registro, pero además 3 órdenes de detención. ¿De qué se trata esto? La investigación que se está realizando, hay un estupendo resumen, que lo voy a subir a mis redes sociales, de La Voz, realizado por el periodista Nicolás Sepúlveda, es la siguiente. En resumen, este caso se trata de por qué en cada una de las ocasiones en que estuvo presente la ex ministra de la Corte Suprema en la sala correspondiente, se le dio el favor al consorcio chileno-bielorruso en contra de la cuprífera estatal Codelco, a pesar de que habían ganado en la Corte de Apelaciones una disputa por un pago supuestamente pendiente y una remoción de máquinas. Finalmente termina no solo ganando en contra del fallo de la Corte de Apelaciones, sino que subiendo y sumando incluso los intereses a favor del consorcio bielorruso. Y luego entonces se logra el levantamiento del secreto bancario, porque hay varios delitos por los cuales se está investigando esta causa. ¿Por qué? Porque hay pagos que se habrían realizado desde uno de los abogados hacia 2 conservadores de bienes raíces y a través de sociedades de ellos llegarían a Gonzalo Miqueles, como les decía, expareja de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Es esos dineros los que se están investigando, su destino y, por supuesto, cómo se gestaron cada uno de estos fallos. Vamos a profundizar luego, pero comencemos, después de dar esta información importantísima de incautación y registro en 3 domicilios en el contexto de este caso de la cuprífera estatal y el caso bielorruso y la ex ministra Ángela Vivanco y estos abogados que les mencionaba, 2 de ellos exdiputados. Comencemos con los titulares. En prisión preventiva, seguimos avanzando para contarles que en prisión preventiva quedó el psicólogo justamente Ugalde, que está formalizado por la muerte de su pariente y sus 2 sobrinos adolescentes en la comuna de La Reina. La Fiscalía le imputó 3 delitos de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida. Además, el ente persecutor confirmó que Trinidad Cruz Coque, hermana y tía de las víctimas, también está en calidad de imputada. Derechos humanos, seguridad, migración y la macrozona sur marcaron el penúltimo debate presidencial. Las polémicas fueron protagonizadas por Johannes Kaiser, quien se abrió a indultar o conmutar penas a los condenados por crímenes de violaciones a los derechos humanos, y por José Antonio Kast, quien afirmó
que aislaría a los comuneros de Temucuicui si es que el Estado no logra entrar a ese territorio. El mismo día en que entró en vigencia el decreto que declara a Punta Peuco como un penal común, uno de los abogados de los reos de ese penal interpuso un recurso de protección para revertir la medida. A esto se sumó la oposición del alcalde de Tiltil, quien sostuvo que el cambio traería inseguridad y problemas sanitarios a la comuna. Y en temas internacionales, en Estados Unidos se realizan las primeras elecciones del segundo mandato de Donald Trump. Los sufragios darán una primera evaluación del gobierno y un panorama de cara a los comicios de medio término. Una de las votaciones claves se da en Nueva York, donde se define al próximo alcalde. Todo esto y mucho más, porque viene el ministro de Justicia aquí a CNN Prime. Comienza nuestro noticiero. Nos comenzamos contándoles que más de 25.000 empleos formales se van a ofrecer de cara a fin de año en la feria laboral más grande del país. Buenas noticias entonces en un difícil momento del mercado laboral, donde la informalidad alcanzó su mayor nivel desde fines del año pasado. Natalia Muñoz nos cuenta. Con currículum en mano y esperanza de encontrar un puesto de trabajo. Yo estuve estudios tanto en la parte de informática y también en la parte administrativa, y estoy tratando de tener una oportunidad pues, en una de esas áreas. Vine por bodega, por experiencia en bodega. Ya uno teniendo alguna edad ya se le es difícil encontrar trabajo. Construcción civil, está un poco difícil, pero no sé, todos están como esperando que se reactive un poco más el mercado laboral. Es la espera que tienen muchos. Si bien el mercado laboral está cada vez más presionado, la buena noticia es que de cara a fin de año se abrirán más ofertas laborales. Tenemos más de 1.200 empresas participando, 25.000 puestos de trabajo. La verdad es que es una tremenda oportunidad, sobre todo para jóvenes que buscan su primer trabajo, pero también para todos aquellos que están buscando una mejor oportunidad para su desarrollo personal, laboral y profesional. Hay 5.000 que son empleos inclusivos, que están adscritos a la ley del 1% de discapacidad, y cerca del 40%, es decir, 10.000 puestos de trabajo, no exigen experiencia previa, lo cual significa que muchos jóvenes van a poder postular a estos puestos de trabajo. Además, hasta el viernes 7 de noviembre, la Feria Laboral tendrá habilitada su plataforma en el sitio web de INACAP, lo que permitirá revisar las ofertas en cualquier parte del país, la que contempla oportunidades en grandes compañías, pero también en pymes. La gran complicación de las pymes es esencialmente el reclutamiento, porque no tenemos las herramientas necesarias como para preparar buenos currículum o para hacer la selección de los currículos que nos llegan. Por lo tanto, esta plataforma es una tremenda ayuda. Las vacantes son para profesionales, técnicos, empleos part-time y prácticas. Muchos de los empleos son temporales, pero otros contratos se extienden para la época más importante en el comercio, las fiestas de fin de año. Tenemos varios puestos de trabajo y yo los invito a que puedan visitar nuestra página corporativa, que es carosicor.com, y ahí van a poder ver todas las ofertas laborales que tenemos. Se abren de los dos tipos, estacionales por la temporada y también para que se puedan mantener en el tiempo. Nosotros recibimos de todas las edades. Somos una empresa proveedores de maquinaria para el rubro de minería principalmente. Nuestros focos de reclutamiento en este momento son para las carreras técnicas y de ingeniería en mantenimiento y automatización. Ya de aquí a lo largo del año, lo que queda del año, el próximo año, constantemente estamos abriendo vacantes. Buenas noticias de cara a la crisis del mercado laboral. La informalidad alcanzó su mayor nivel desde fines de 2024. Según las últimas cifras que entregó el INE, llegó a 26,2% en el trimestre julio-septiembre de este año. De ellos, 9 de cada 10 son trabajadores por cuenta propia. La informalidad laboral se encuentra en tasas históricamente bajas, no solamente si uno los compara con la región, sino que en relación a las cifras que teníamos en el país. En Chile teníamos alrededor de 1/3 de informalidad laboral. Aquí el foco tiene que estar puesto más bien en cómo abordamos ciertos temas estructurales de la informalidad laboral, entendiendo por un lado que hay un componente en la informalidad que está más asociado al emprendimiento. 1 de cada 4 trabajadores ocupados en nuestro país es informal. Más de 25.000 puestos formales estarán disponibles en la Feria Laboral de INACAP, vacantes que se podrán revisar en la plataforma web Emplea INACAP. Y nos vamos hasta la comuna de Providencia, porque la candidata al oficialismo, Janet Jara, se reúne con la ex abanderada del socialismo democrático, Carolina Toá, y con ex figuras de la concertación
Macarena Román está en el lugar y nos informa. Macarena. Hola Mónica, ¿cómo estás? A esta hora se está desarrollando de hecho un encuentro entre integrantes de la ex Concertación y el Comando junto a la candidata Yanet Jara, un encuentro pactado en respuesta, podríamos decir, a lo que fue el apoyo de 100 personas, también integrantes de la ex Concertación y que respaldaron la candidatura de Evelyn Matei. Entre algunos de los integrantes están, por ejemplo, el ex ministro Francisco Vidal, Analía Uriarte, también exministra, la propia Carolina Toá. Apareció de nuevo en esta campaña para respaldar la candidatura de quien fue su contrincante en las primarias presidenciales y dijo algo bien relevante, que en esta fase de ahora en adelante ella tiene la disposición para activar su respaldo hacia Yanet Jara, que ya ha participado de hecho detrás de cámara, podríamos decir, pero que ahora seguirá teniendo entonces un rol más relevante. Ha sido la propia candidata Mónica Yanet Jara quien ha dicho que le encantaría que se sumara a otras tareas Carolina Toá. Si bien no es algo netamente en el comando, porque ahí hay roles específicos, sí dijo que quería tener un rol más relevante de aquí a la primera vuelta, que ya está en 2 semanas más, y luego, por supuesto, en una eventual segunda vuelta. Pasemos a escuchar justamente parte de las declaraciones de Carolina Toá, quien es una de los más de 20 personas que están reunidas aquí con la candidata Yanet Jara. Esto de que no sale del 30% es la candidata que más marca hoy día. Y a una distancia que depende de la encuesta es bastante respetable respecto a todos los demás candidatos. Creo que en las últimas elecciones hemos tenido ya hace tiempo bastante fragmentación y en ese sentido estos porcentajes no son algo que nos debiera sorprender tanto, es lo que nos tenemos que acostumbrar porque así está la política hoy día. ¿Usted estaría disponible para eventualmente asumir un rol más protagónico si Yanet Jara pasa a la segunda vuelta? Mire, yo todo este tiempo he estado en contacto con Yanet, la he apoyado en las maneras en que ella me ha solicitado. Yo dije cuando fue la primaria que después de una derrota así, no correspondía estar como en el protagonismo mediático, pero hay muchas maneras de apoyar una campaña y yo en esta fase tengo decidido estar más presente, más activa. Los roles del comando no es mi tarea, no, yo no entro en esa conversación, hay otras personas a cargo de eso, pero sí me importa que no haya, más allá de que yo hoy día no estoy todos los días en la prensa, no haya ninguna duda de cuál es mi postura, cuál es mi opinión y cuál es mi apoyo a Yanet. Declaraciones, Mónica, que entregó la ex ministra del Interior llegando al restaurante Divertimento ubicado en el Cerro San Cristóbal. Es una reunión que sigue en este minuto desarrollándose, ya lo decíamos, ¿cierto?, con figuras icónicas de la ex Concertación que están y que han dicho presente para respaldar a la candidata Yanet Jara. También Sergio Vitar, de hecho, acaba hace algunos minutos de hablar y enfatizar sobre la unidad de la centroizquierda. Decía que aquí habían representantes de 9 partidos y que buscan ser un nuevo gobierno más amplio, incluso que el gobierno del presidente Gabriel Boric, que fue apoyado también por el actual oficialismo, pero la DC no estuvo, ¿cierto?, en ese respaldo. En cambio aquí sí está también presente la Democracia Cristiana. De hecho, Alejandra Kraus, la secretaria general de la DC, también entró y habló al respecto de esta reunión para entregar su apoyo a la ex ministra del Trabajo y actual candidata presidencial. Vamos a pasar a escuchar de inmediato las declaraciones de Yanet Jara respecto a este rol que podría asumir en breve la ex ministra del Interior, Carolina Toá, al interior de su campaña, y también lo que se vendría ya en una eventual segunda vuelta. Según las encuestas, y antes de que entráramos en una veda de los sondeos, lo cierto es que una de quienes pasaría a segunda vuelta es justamente la candidata oficialista y de la DC. Escuchemos. Cuando uno tiene una amplitud de la base política y social como la que nosotros tenemos, seguramente hay puntos en los cuales tenemos una visión común, en otros tenemos diferencias, pero lo importante es que, a diferencia de la derecha chilena, nosotros logramos confluir en una gran primaria que lo que busque es fortalecernos todos mutuamente y mejorar la vida de los chilenos y las chilenas. Candidata, ¿qué le parece que Carolina Toá acaba de decir que tiene decidido estar más presente y más activa de ahora en adelante? Me parece maravilloso. ¿Eso sería sumarla al comando? Vamos a anunciar todos los cambios que hagamos de comando, los vamos a hacer si es que los chilenos nos eligen para pasar a la segunda vuelta. Eso va a ser la segunda temporada de esta serie.
Bueno, ahí escuchábamos entonces las declaraciones de la candidata, quien está liderando este encuentro. Más de 20 personas, Mónica, están presentes. Por supuesto, también algunos integrantes de su comando, Jorge Millaquén, Darío Quiroga, están aquí al interior de este restaurante. Un encuentro que, ya lo decíamos, es evidente también en respuesta, ¿cierto?, que los integrantes de la ex concertación, a pesar de que hay 100 que están detrás de la candidatura de Evelyn Matei, entre ellos Jaime Rabinet, Garretón, ¿cierto?, son parte de los que firmaron por Evelyn Matei. También entonces hay figuras relevantes apoyando la candidatura de Janet Jara. Vamos a escuchar de inmediato también las declaraciones de quienes fueron llegando uno por uno a partir de las 6:30 de la tarde a este encuentro pactado para las 7 de la tarde y que se sigue extendiendo a esta hora y que siguen las conversaciones en torno a la candidatura, a la primera vuelta y a esta inminente segunda vuelta en la que podría estar presente Janet Jara. Bueno, esta es una reunión de aquellos y aquellas que participaron en la primaria. Mi candidata era Carolina Toá, que yo sigo sosteniendo que era la mejor candidata, bueno, pero nosotros concursamos creyendo que ella podía representar un Chile para el siglo XXI, un Chile desarrollado, un Chile inteligente. La ciudadanía, y yo respeto eso, decía otra cosa, y por tanto, cuando nosotros participamos en la primaria dijimos que íbamos a apoyar al ganador de la primaria, y en este caso fue Janet Jara. Estamos en una etapa, ella ganó la primaria legítimamente. La campaña de primera vuelta es una campaña, bueno, la que hemos visto, creo que ya se ha desplegado por todo el país, pero la campaña de segunda vuelta es otra campaña, y eso es lo que tenemos que conversar todos. Lo que es claro es que los que fuimos concertacionistas, la abrumadora mayoría va a votar por Jara. Ahora, hay una cosa comunicacional de los 100 para arriba y para abajo, los conozco casi todos, fueron mis compañeros, mis amigos incluso, pero lo que queremos demostrarle a la candidata es que la concertación, la gente, la militancia, la que yo conozco en el terreno, no se pierde. Mira, cada persona que estuvo en la concertación, que milita en los partidos del socialismo democrático, yo no soy nadie para pedirle que tengan conciencia nomás de que en una elección democrática, todas las posturas son democráticas, lo que está en juego, en mi opinión, es si el país sigue profundizando grados crecientes de justicia social o no. Esencialmente un encuentro de camaradería, un encuentro de ratificación de la amistad política y de los principios que nos inspiran a todos y cada uno de respaldar la candidatura de Janet Jara. El rol de Carolina Toá, por ejemplo, ¿podría intensificarse de cara ya a la primera vuelta y luego ya a la segunda vuelta? Todos esperamos que se intensifique, una gran líder, una gran mujer, una gran ministra del Interior, y que todos queremos ofrecerle lo mejor. Es una gran servidora pública. Bueno, todos y de forma transversal destacaban el rol que podría asumir Carolina Toá, que también vendría a respaldar y quizás sumar a aquellos indecisos que no han tenido ya su voto decidido, valga la redundancia, en torno a Janet Jara. Solo para terminar, Mónica, respecto a las actividades. Mañana la candidata Janet Jara tendrá un encuentro con iglesias evangélicas y lo que se espera también es que la próxima semana cierre su campaña. El viernes estaría en Concepción haciendo un cierre cierto regional. El día martes en la plaza de Maipú, ya lo hemos hablado antes, acompañada de Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú. Y el día jueves, el último día en que se puede hacer campaña, estará presente en la región de Valparaíso, en la comuna de Valparaíso, junto a sus adherentes, por supuesto, a la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, y también pudimos confirmar que estará presente Macarena Ripamonti, la alcaldesa de Viña del Mar. Ambas jefas comunales son del Frente Amplio y dirán presente entonces en respaldo y en este cierre ya de la campaña de primera vuelta de la candidata Janet Jara. Muchísimas gracias por toda la información, Macarena, oportuna, tal como adelantaste además el lunes, es decir, ayer aquí en Dirección La Moneda, nuestra sección en que revisamos lo que ocurre detrás de lo que nadie ve en las campañas presidenciales. Muchas gracias por toda la información, seguimos atentos. Nos vemos.
Bueno, y el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, participa del recorrido del bus de la ruta 4K. Esto en la comuna de Maipú. Vamos a tomar contacto con Ivo Goich, quien tiene toda la información en terreno, en un lugar donde después también, con posterioridad, en otra ocasión, va a ser la candidata del oficialismo que va a estar justamente ahí. ¿Cuán masivo es el acto y qué ha dicho en su discurso el candidato? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Ustedes ven ahí en imágenes al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien hace algunos minutos llegó hasta la plaza de Maipú en el bus que lo ha trasladado por todo Chile, la ruta 4K, Camino a la Moneda, como la ha denominado, su equipo, acompañado de su esposa, militante también de esa colectividad, Lidet Avaria, y que tuvo la presentación de los candidatos a diputados y diputadas por el Distrito 8 y aparte de quienes lo acompañarían en un eventual gobierno. Pasemos a escuchar, Mónica, un poco el discurso en vivo y en directo del candidato presidencial, el diputado Johannes Kaiser. Identifique los restos de cientos de detenidos desaparecidos que vienen hace 20 años en su poder. Ministro, señor ministro de Justicia, usted dice hoy día que no hay restos. Yo quiero saber dónde están esos restos, porque nos habían reconocido la existencia de miles de restos. Si desaparecieron los restos, le puedo asegurar que los vamos a perseguir hasta el último día de sus vidas y van a tener que responder por ello. Nosotros asumimos un compromiso de cerrar un capítulo como corresponde. Identificar los restos que están en el servicio médico legal, entregarlos a sus familias para que tengan cristiana y obtengan cristiana sepultura, y entregar también un cierre de los procesos, un cierre de lo que ha sido la persecución hacia nuestros uniformados, que ha sido en parte voy a decir, completamente alejada de lo que es la normativa legal. Y esto porque nosotros tenemos que garantizar a nuestros uniformados que si hoy día entran a Temucucuy o a Cerro Chuño o a alguna de nuestras poblaciones y están en un operativo, que no va a venir la izquierda en 30 años más a perseguirlo por haber cumplido las órdenes que les dieron en su momento. Quienes tienen que responder son las autoridades políticas, no aquel que cumple las órdenes. Eso se tiene que terminar, damas y caballeros. Démosle garantía a nuestros uniformados. Y hay algunos que, no importándole los derechos humanos, nunca les han interesado los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, pero tampoco de la gente que mataron en Chile, porque el Frente Manuel Rodríguez y el MIR mataron gente en Chile, no se laven las manos, eso son violaciones de derechos humanos, el terrorismo es una violación de derechos humanos. No importándole esas personas, vienen a decir que a nosotros no nos interesan los derechos humanos. Eso no es correcto. Nosotros, los libertarios, los nacional libertarios, nosotros defendemos todos y cada uno de los derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Cada uno, incluido el derecho de propiedad, incluido el derecho a libertad de expresión, incluido la libertad de culto, que han sido sistemáticamente violados por la izquierda en Chile, que en los últimos 10 años, solamente en los últimos 10 años, ha quemado 297 iglesias en democracia. ¿Para qué hablar de la cantidad de gente que han matado en la Araucanía? En democracia. Entonces, no vengan a hablar de derechos humanos los que no respetan los derechos humanos, ni en Chile ni en el extranjero. La locución del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, haciendo algunos puntos que ya ha hecho en sus últimas declaraciones públicas, como por ejemplo sus críticas al trabajo del Servicio Médico Legal y también al plan de búsqueda, donde se ha enfrascado ahí en disputas cruzadas con el gobierno, sobre todo con el Ministerio de Justicia, desde donde le han contestado. Incluso el día de hoy el presidente de la República, Gabriel Boric, Mónica, a través de sus redes sociales, posteó efectivamente el comunicado del Servicio Médico Legal luego de las declaraciones de Evelyn Matei y también de Johannes Kaiser el día de hoy en el debate de Archi. Sí, Ivo, tengo un par de preguntas. Lo primero, no se lo podemos contar, pues está arriba del escenario el candidato, pero él decía que le responda al gobierno el ministro de Justicia. Bueno, está aquí con nosotros en el estudio, así que en unos momentos más va a poder responder justamente a este emplazamiento que hace el candidato Kaiser. Pero lo otro me llamó la atención, no sé si me puedes explicar tú, que has estado escuchando todo el discurso, un poco el contexto, porque él habla de dar garantías a los militares que tuvieran que eventualmente actuar en Temucuicui para que después no los vayan a perseguir penalmente por cumplir
su deber. Hasta donde yo entiendo, la persecución penal no es cuando se cumple un deber, sino cuando se comete un delito. Entonces quería entender un poco la afirmación del candidato. Sí, esa es una afirmación, Mónica, que él hace para los militares y también para carabineros, en lo que él denomina una reforma profunda al sistema de justicia en nuestro país en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Chile, según el candidato Johannes Kaiser, poder darle mayores atribuciones a quienes cumplen el rol del orden público, como en el caso de carabineros, y quienes también tienen el poder y el uso de los armamentos en el caso de los militares. Se pone como ejemplo lo que sucede en Temucuicui, pero todo eso se engloba en lo que él dice, una reforma profunda al sistema judicial en Chile, que es parte de las propuestas que él ha dado a conocer durante los últimos días. Una ruta que no termina acá, Mónica, como tú decías. Él tiene su cierre de campaña el próximo miércoles 12 de noviembre en la Plaza de la Aviación, en la comuna de Providencia. Y lo paradójico es lo que tú decías también al inicio, que lo hace en la Plaza de Maipú, y el próximo 11 de noviembre será Janet Jara, la candidata oficialista, quien hará su cierre de campaña oficial, al menos acá en la región metropolitana, también en este lugar. Ambas candidaturas presentaron la solicitud en la municipalidad, y desde la municipalidad de Maipú les otorgaron, por supuesto, los permisos necesarios, con el resguardo necesario también, solo solicitando que se respete la democracia y que puedan respetar también los espacios públicos para los vecinos de la comuna de Maipú. Sí, es muy importante que todos los candidatos tengan la posibilidad de realizar dentro del marco legal sus manifestaciones. Ivo, tú nos cuentas después también si hay más declaraciones del candidato Johannes Kaiser, que, ojo, hay mucha atención sobre él también, porque ha ido subiendo en las encuestas. Ya no podemos hablar de encuestas post-veda electoral, pero en las previas sí había un crecimiento de él, y por lo tanto hay mucha atención en lo que sea su desempeño político, pero por supuesto también su desempeño electoral. Muchísimas gracias, Ivo Goich, y seguimos avanzando. Que estés bien, buenas noches. Bueno, los derechos humanos, la migración, la violencia en las escuelas y la situación que enfrenta la macrozona sur fueron los temas que marcaron el penúltimo debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile. En el encuentro, los 8 postulantes a la moneda enfrentaron sus posturas y dejaron más de una polémica. Los detalles con Colomba Eichholz. Si usted no pasara segunda vuelta, ¿votaría por el facho o por el comunacho? Pero, mire, el asunto es bien claro. Usted se asume que cada uno se ponga el poncho. Carcajadas se escucharon entre el público y los propios candidatos cuando el tema a preguntar fue por los eventuales apoyos en segunda vuelta. Un ambiente distendido que duró poco, porque en cuestión de segundos el debate tomó un tono más serio al abordar, por ejemplo, lo que podría ocurrir con Miguel Krasnov, condenado por crímenes de lesa humanidad, recluido en Punta Peuco. Voy a cerrar el capítulo 7390. Definitivamente. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes, solamente porque a usted no le caen bien políticamente. Declaraciones que generaron reacciones de casi todos los candidatos presentes en el encuentro, pero que tocaron de cerca a uno. Veo que los viejos fantasmas del pasado reaparecen de la mano de la derecha dura. El señor Kaiser, el señor Krasnov, no ha colaborado con la verdad, asesinó a 2 tíos míos y mi padre. No ha pedido nunca disculpas y ha sido condenado por ello. Entre otros exagentes de órganos represores condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Un tema que volvió a la discusión, entre otras cosas, luego de las declaraciones del candidato Harold May Nichols sobre su voto en el plebiscito de 1988. He sentido vergüenza desde el mismo día que voté de mala manera, equivocadamente, y después algo pasó que cuando me lo preguntaron la primera vez me tupí, la segunda vez ya dije que no por el temor a tener que enfrentar esa vergüenza. Y justamente un no rotundo fue la respuesta de algunos abanderados a la postura que tomó Eduardo Artés respecto de los hechos violentos que se han registrado en liceos emblemáticos. Hay que estar con los alumnos y estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov. Estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes. Cuidado con eso. Nada justifica la violencia. Nada justifica ponerse al lado de alguien que construye una bomba Molotov. Nada justifica ponerse al lado de algunos jóvenes que incluso quemaron a sus compañeros de curso por usar bombas Molotov. Yo quedo espantada cuando escucho al profesor Artés. Los padres y los jóvenes que quieren salir adelante están hartos de esta gente violentista, y a eso efectivamente los vamos a meter presos. El uso de menores de edad, señor Artés,
El uso de menores de edad para realizar y cometer delitos es en sí un delito. Es una mirada tan corta, tan pequeña la que tiene Kaiser en relación a los alumnos. No entiendes nada. Pero aquel momento no fue el único tenso en el debate, pues al llegar al bloque de seguridad, las diferencias se hicieron notar en materia migratoria. El país tiene que ordenarse, que negar la realidad no sirve de nada, que aquí algunos han propuesto que los migrantes van a desaparecer casi por arte de magia, incluso pagándose sus pasajes ellos mismos para irse del país, en una cosa bastante insólita. Otros señalan que van a cerrar las fronteras. Yo no sé muy bien eso cómo se puede hacer en los hechos, salvo que sean promesas vacías que se hagan con el único fin de encontrar votos. No pueden tener prioridad por sobre los chilenos, porque en este momento un niño extranjero ilegal tiene prioridad por sobre un niño chileno en la Junji. Y eso, perdóneme, pero no es. ¿Al menos igualdad de condiciones? No. Primero, primero los chilenos. Y la situación de la macrozona sur también fue un tema obligado en el debate Archi. El estado de excepción que rige en la zona hizo que el candidato José Antonio Kast propusiera nuevas medidas puntualmente para Temucuicui. Usted le pone un checkpoint a cualquier persona en cualquier camino, en cualquier ruta, regular o irregular, a Temucuicui. Pero eso valida que sea un estado dentro del estado. Si usted sale, lo vamos a revisar. Pero eso es validar que es un territorio independiente dentro del Estado de Chile. Y como es un territorio del Estado, vamos a controlar. Temas que marcaron el penúltimo debate a 12 días de las elecciones, el que mostró las diferencias entre los abanderados que pretenden llegar a la moneda. Eso sí, los candidatos tendrán una última oportunidad de convencer a la ciudadanía cuando se vean las caras en el foro del próximo lunes organizado por Anatel. Bueno, en otro de los temas de la jornada, con un recurso de protección, la Fundación Verdad y Justicia busca frenar el cambio al penal Punta Peuco, que pasa a ser ahora una cárcel común. Una modificación que también fue rechazada por el alcalde de la comuna de Tiltil, acusando inseguridad e incluso problemas sanitarios. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Lejos de cerrar un capítulo, las reacciones que han generado las modificaciones administrativas en el penal de Punta Peuco no solo han quedado en palabras, sino que se han materializado en acciones legales. Y es que la Fundación Verdad y Justicia, representada por el abogado Raúl Mesa, defensor de algunos condenados en Punta Peuco, ingresó un recurso de protección pidiendo que se declare ilegal o arbitrario el decreto supremo con el que se le quita la calidad de especial a la cárcel que alberga a los condenados por violaciones a los derechos humanos. Nos parece que modificar la condición de Punta Peuco, autorizando expresamente el ingreso de reos comunes, puede generar situaciones de violencia, de agresión, de muertes y eventualmente lesiones graves, que hoy día Punta Peuco no está en condiciones de aceptar, no solamente los internos, sino también los familiares que concurren a las visitas a esos internos. El escrito ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago sostiene que las modificaciones al recinto penitenciario significan una violación a las garantías constitucionales de los internos y que además se trataría de una decisión que carece de fundamentos técnicos, administrativos o de seguridad penitenciaria que justifiquen el cambio. Incluso el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos indicó que será importante conocer cómo será la segregación de la cárcel tras la modificación ingresada por el Ejecutivo. Al hacerlo, naturalmente, tienen que respetarse un conjunto de derechos que son aplicables a todas las personas privadas de libertad, independientemente del tipo de delitos que hayan cometido. Entonces va a ser importante ver el modo en que esto se va a concretar, si va a ser simplemente la incorporación de privados de libertad por delitos comunes, si estos van a ser un segmento de personas de avanzada edad. Nosotros tenemos que ser firmes en decir que los violadores de derechos humanos, los criminales de lesa humanidad, merecen el castigo que tienen y merecen estar en cárceles comunes y no en cárceles con privilegios como estaban en Punta Peuco. Por eso valoramos la decisión del gobierno de transformar Punta Peuco en una cárcel común y creo que acá ninguna moción que pretenda liberar a estas bestias puede seguir avanzando en el Parlamento, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, el alcalde de Tiltil, César Mena, también anunció acciones legales por considerar que la modificación afecta a los derechos humanos de los habitantes de la comuna. Pero
¿Existe jurisprudencia respecto a la impugnación de decretos del Ejecutivo a través de resoluciones judiciales? Si bien es cierto, el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República permite accionar frente a actos arbitrarios o ilegales que vulneren derechos fundamentales, lo cierto es que la jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte Suprema ha sido constante en reconocer una amplia discrecionalidad al Poder Ejecutivo en materia penitenciaria. Es así como el tema derechos humanos se ha tomado el debate público durante las últimas jornadas, sobre todo en el marco de la carrera presidencial, con la visión de cada uno de los candidatos respecto a lo que fue la dictadura y sus consecuencias a la fecha, con políticas públicas como el Plan Nacional de Búsqueda. Es bien raro que estén buscando cuando tienen no sé cuántas cajas de osamentas a las que todavía no le han hecho el test de ADN. Muy mal hecha la pega. Y a eso me estaba refiriendo, básicamente, de que hay bastante desconfianza en mucha gente en todo lo que tiene que ver con la forma en que se están llevando a cabo los temas de derechos humanos. Un debate en el que incluso afloraron coincidencias entre las llamadas derechas. Cuando no se hace la pega como corresponde, cuando no se identifica, porque, ojo, el Servicio Médico Legal habló de pericias, no de identificaciones, ¿ya? Ante los reiterados cuestionamientos, el Servicio Médico Legal nuevamente defendió el sistema de análisis de osamentas, insistiendo en que en 2022 se hizo un catastro en que se determinó la existencia de 500 protocolos de osamentas que fueron puestos a disposición del Ministerio Público por no corresponder a causas vinculadas a derechos humanos. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. Lo habíamos anunciado, nos acompaña en el estudio el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Gracias por estar con nosotros. Lo vemos, ahí no se alcanza a ver, pero está con una... ¿Qué le pasó en la pierna? Está con bota. Sí, tuvo una fractura en el quinto metatarso, entiendo que se llama el hueso del pie. Ya. Así que Mala estoy pata. saliendo de la... O sea, saliendo del reposo. Sí, literalmente ya. Mala pata. Ok, pero está bien, no lo estamos haciendo sufrir ahí en la posición en que está. Bueno, un poco sí, ¿no? Un poquito, ya, no sé. Sí, le ofrecimos asiento. Ya. Lo primero, hay una información de último momento con la que abrimos CNN Prime, que es que podemos confirmar, y lo pudimos confirmar, que hay una orden de la Fiscalía de Los Lagos, efectivamente, de incautación, allanamiento y 3 órdenes de detención. Todo esto en el contexto de un caso que había quedado un poquito olvidado tal vez, pero que es súper relevante, que son los fallos en que la empresa bielorrusa es favorecida en comparación con Codelco, la minera estatal, que había obtenido primero un fallo positivo en la Corte de Apelaciones y después en cada ocasión en que estuvo, salvo una en que no estuvo, la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, recibe a su favor. Y se están investigando traspasos de dineros y hay orden de detención en contra de Eduardo Lagos, en contra también de Mario Vargas y de Gonzalo Migueles, expareja de la ministra Vivanco. Es un proceso investigativo, pero ya estamos hablando de órdenes de detención, de incautación, de allanamientos. ¿Cuál es su opinión general en torno a este caso? Bueno, yo lo he dicho en otras oportunidades, no es muy prudente que yo como ministro de Justicia me refiera a casos en particular. Lo que yo le podría decir en este caso, en términos más generales, es que es un caso que está vinculado con una situación que involucró de una manera muy importante al Poder Judicial, que en parte tuvo consecuencias para una ex ministra de la Corte Suprema, y yo creo que por lo mismo es muy, muy relevante que se pueda conocer todo lo que ocurrió en este caso, que la Fiscalía pueda llevar adelante la investigación, que podamos tener todos los antecedentes y que se pueda esclarecer lo que ocurrió, en cualquier sentido. Y rápido, me imagino, en el menor tiempo posible. Y que se esclarezca rápido, lo más rápido, efectivamente. Es importante, entonces... Eso es muy, muy importante para la confianza de la ciudadanía en el sistema. Es en el contexto del llamado caso Audios y también por los vínculos con Hermosilla, nombramientos. De hecho, uno de los traspasos de dinero llega después de un nombramiento de uno de los conservadores vía una sociedad periodística, le llega a Gonzalo Migueles, expareja de Ángela Vivanco. De ahí entonces como la vinculación con este caso madre, como llamado caso Audios, y todas las vinculaciones en el Poder Judicial, nombramientos, eventuales tráficos de influencia. Entonces usted diría que para la confianza en el Poder Judicial es importante que esto se aclare rápido. Muy relevante, llevamos 2 años en los que las mediciones respecto a la confianza en el sistema de justicia, no hablo solo del Poder Judicial porque la gente no distingue muy bien
la labor del Ministerio Público, de la Defensoría, de la del Poder Judicial propiamente tal, y engloba todo el sistema de justicia, pero si usted ve los indicadores de todas las instituciones que componen el sistema de justicia, hay una confianza muy baja por parte de la ciudadanía, y eso es muy preocupante porque el sistema de justicia es un pilar central de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, y si las personas no tienen confianza en que en el sistema de justicia van a poder resolver sus asuntos de manera objetiva, transparente, oportuna, tenemos un problema importante en nuestro sistema democrático, nuestro Estado de Derecho. Entonces, por lo mismo, este tipo de casos se tienen que conocer y esclarecer lo más pronto posible, de buena forma de todas maneras, en el sentido de que se tienen que hacer todas las diligencias que tengan que llevarse y le adelante. cuento que información de último minuto, el abogado, el periodista Mario Antonio Guzmán lo reporta, el abogado y exdiputado Eduardo Lagos se entregó voluntariamente en las oficinas del OS7 de Carabineros y siguen vigentes las otras 2 órdenes de detención que la Fiscalía espera concretar. Pasando a otro tema, la acusación también, pero también en el contexto del Poder Judicial, claro, obviamente con el cual usted se relaciona constantemente. Ya sabemos también la información que nos confirma el presidente del Senado, es que dado la conformación y la cantidad de sesiones, la acusación constitucional en contra del todavía ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, que no fue destituido por la Corte, hubo 7 votos a favor, 7 en contra, pero se necesitaban 11 de 14 asistentes. Se va a votar el 10 de noviembre. ¿Qué importancia le asigna a aquello también en el contexto de la confianza en la justicia y de un magistrado que no fue destituido cuando una magistrada como Verónica Sabaj, por hechos de menor cantidad y de menor cuantía, sí fue destituida? ¿Cuál es la importancia que tiene esa acusación? Bueno, aquí uno ve la relevancia que tiene los pesos y contrapesos en un sistema institucional. A ver. Porque los distintos poderes del Estado tienen controles cruzados, ¿ya? Es decir, uno puede ver cómo el Congreso Nacional puede, a través del mecanismo que está contemplado en el artículo 52, número 2 de la Constitución, que es el de la acusación constitucional, realizar un control respecto a un conjunto de autoridades del Estado, presidente de la República, ministros y ministras de Estado, Contralor General de la República, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, un conjunto de autoridades que tienen un control que es de responsabilidad constitucional, ¿ya? Porque de hecho está establecido en el artículo 52. Sí, que pueden hacer ese control. Yo quisiera preguntarle, ¿usted le parece que el ex ministro de la Corte Suprema, el expresidente de la Corte Suprema, Milton Juico, dijo que le parecía increíble que siguiera siendo juez? Es que iba precisamente, yo no me voy a referir a eso, porque quien tiene que juzgar esto es el Senado en su condición de jurado. Okay. Y no hace y aquí a veces se confunde, pero la acusación constitucional no busca una responsabilidad política, busca una responsabilidad político-constitucional. Están tasadas en la Constitución cuáles son las causales por las que usted las causales que usted le imputa de responsabilidad constitucional a las autoridades. En el caso de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, es notable abandono de deberes, tal y como dice el artículo 52, número 2, letra C. Entonces, usted tiene que probar que se configuró el notable abandono de deberes. Eso lo hace quien hace la acusación en este mecanismo en la Cámara. ¿Y usted la le parece Cámara, que hubo? Es que yo no me voy a referir porque yo soy parte de otro poder del Estado. Yo lo entiendo, pero él acepta, entonces, el magistrado acepta los hechos. Otra cosa es la valoración que él le da. ¿A usted le parecen graves los hechos? Algo relevante también en estos controles que tienen los distintos poderes es que tenemos que ser muy diferentes con las competencias que tienen el resto de los poderes. Entonces, para ser diferente, yo lo que le puedo decir es que es muy relevante los controles institucionales. Ya. Aquí damos prueba de cómo funcionan estos controles institucionales y va a ser el jurado, en razón de los antecedentes que recopiló la Cámara, la que va a decidir como jurado. Vamos a Punta Peuco. Se anunció que pasa a ser una cárcel común y por lo tanto van a llegar otros presos a Punta Peuco y no solo los que están ahí hoy día. Quisiera preguntarle si me puede explicar un poco más la importancia simbólica que este gobierno le asigna a la medida, cuántos presos hay hoy día y cuántos más se estima que podrían llegar y en qué plazo. Sí, yo diría que tiene 2 tipos de importancia. Uno simbólico, por cierto, pero también práctico, ¿ya? El penal de Punta Peuco se creó hace 30 años. En el año 95 se estableció que iba a ser un penal especial para las personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Y esto es absolutamente anómalo en el sistema penitenciario. No hay ningún recinto en el sistema penitenciario que sea especial para personas que cometieron ciertos delitos en un cierto periodo histórico de nuestro país. ¿Ya? Okay. Entonces, es muy simbólico porque da cuenta de que hubo un tratamiento especial para los criminales de la dictadura militar, que implicó que se abrieron 2 establecimientos especiales. Cordillera y Punta Peuco. Cordillera lo cerró el expresidente Sebastián Piñera. Tal cual. Cordillera lo cierra en el año 2013 el presidente Piñera, porque considera que es escandaloso que exista un establecimiento de esas características. Siguió vigente Punta Peuco. Y a 30 años de que está vigente ese penal, el día de hoy podemos decir ya no está vigente. ¿Por qué el día de hoy? Porque hoy se publicó el decreto supremo que modificó y lo transformó en un penal común. Perfecto, vamos a hacer algunas cosas. ¿Cuántos presos hay hoy día y cuántos van a llegar? Voy al tiro, pero es simbólico y práctico, porque además se termina con una anomalía. No hay ningún recinto especial de estas características en el sistema penitenciario. Hecho el punto, ¿cuántos presos hay hoy día y cuántos más podrían llegar eventualmente? Hoy día hay 141 personas en Punta Peuco y voy de nuevo. Como se cambia y es un recinto común, en los establecimientos permanentemente están entrando y saliendo personas. Entiendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Sara Holger hace muy poco cumplió su condena, pero solo podía ingresar, por las características que tenía el penal Punta Peuco, otra persona que hubiera sido condenada por crímenes de lesa humanidad. Hoy día, si alguien cumple una condena y sale, puede ingresar perfectamente alguien que cumpla con las características de segregación. ¿Va a tener el mismo límite de hoy día o podría tener más presos? Lo que ocurre es que cuando usted tiene sobrepoblación, por eso. Probablemente las cárceles van llenándose más allá de sus capacidades. Y eso también podría ocurrir con Punta Peuco. Eso de hecho ya ocurre con Punta Peuco. Punta Peuco ya tiene más presos de los que por eso, diseño y podrían tener aún más, eventualmente. Porque además estamos realizando obras. ¿Pero sí? Sí, claro. Es parte de lo que se hace con los sistemas penitenciarios. ¿Piensan que podrían ir ahí? Porque una de las aprehensiones es el riesgo. Y se lo dice Contraloría. Contraloría hace una puntualización que el cambio del carácter de este penal no puede contravenir tratados internacionales que hablan del necesario resguardo de las condiciones de salud y seguridad. Por tanto, le pregunto, ¿qué va a pasar con el tipo de reos? Esa es una observación general para el sistema penitenciario. El sistema penitenciario en general, en todo su sistema, no puede contravenir los derechos de las personas, ¿ya? Y si es que lo realiza, eso el sistema penitenciario lo tiene que ir resolviendo. De hecho, nosotros tenemos informes permanentemente de los ministros en visita en cárceles, de los fiscales judiciales, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para el punto. Y que nos dicen modificaciones que hay que hacer, cosas que hay que cambiar, protocolos que hay que mejorar, etcétera. Eso es permanente en el sistema penitenciario. No fue una preocupación especial de Contraloría respecto de este penal, sino que es una recomendación que hace siempre. Por cierto. O sea, a nosotros permanentemente se nos dice que los sistemas penitenciarios tienen que garantizar los derechos de las personas. Hecho el punto, y como hay muchas cosas que preguntarle y declaraciones de los candidatos presidenciales, le pregunto, ¿qué tipo de presos van a ingresar a Punta Peuco? Bueno, eso va a ser parte de la segregación que determine Gendarmería con requisitos, o mejor dicho, con antecedentes técnicos. Va a ser una segregación en razón de los perfiles que hay en ese establecimiento penal, pero va a ser una segregación más allá de la restricción que tenía antes, donde solo podían ingresar personas que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad. Pero una pregunta, ¿ustedes le garantizan a su familia? Lo más probable es que sean personas de bajo compromiso delictual y de una edad similar a las personas que están hoy día en Punta Peuco. ¿Le garantizan a los familiares de los detenidos en Punta Peuco la seguridad de sus familiares? Lo que nosotros le podemos garantizar a los familiares de los detenidos en Punta Peuco y a los familiares de cualquier persona privada de libertad es que el sistema penitenciario tiene que garantizarle a todas las personas que están en el sistema penitenciario la debida seguridad de las personas que se encuentran en el interior. Sabemos que no siempre es posible y hay casos en que hemos visto, obviamente, ataques a reos, pero quiero seguir avanzando. Y esos aspectos se van resolviendo. Ya, le quiero preguntar respecto, ¿qué le parece el recurso de protección? Lo veíamos recién en la nota que realiza un abogado para tratar de paralizar esto, y también la opinión contraria del alcalde de Tiltil, que dice que esto va a tener problemas hasta sanitarios y de seguridad. Bueno, también lo decía una abogada que alcancé a ver en la nota, esto en ningún caso puede ser considerado un acto arbitrario ilegal, está dentro de las facultades del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, por decreto supremo, en razón de la ley, puede crear, modificar o terminar con un establecimiento penal. Eso es parte de lo que realiza permanentemente y eso en ningún caso podría ser un acto arbitrario o ilegal. ¿Usted cree que no va a tener destino este requerimiento? Y voy de nuevo. Y además, lo anómalo en este caso era que hubiera un recinto especial para las personas que violaban los derechos humanos. En su opinión, ¿no va a tener destino este intento judicial? Lo que yo le puedo decir es
cuáles son los argumentos que nosotros consideramos al momento de modificarlo. La Contraloría tomó razón, es decir, consideró que el acto que se le envió para su toma de razón era un acto absolutamente legal, y ahora habrá que ver los recursos que se interpongan, habrá que ver si los declaran admisibles. Y si los declaran admisibles, nosotros informaremos y la justicia resolverá. ¿Qué le dice al alcalde de Tiltil? Que esté más bien tranquilo, que el establecimiento se están haciendo obras para mejorar parte de la infraestructura, que en cualquier caso Gendarmería va a garantizar la seguridad del establecimiento en su conjunto, y por cierto también se tomarán las medidas para la seguridad del sector. Avancemos a las declaraciones que hizo hoy Johannes Kaiser respecto de este punto. También quiero preguntarle por el plan de búsqueda y el tema de las osamentas. Pero antes, un punto que me parece que no es menor. Usted escuchó en la nota que la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, del mismo partido en el cual usted también milita, ministro, para referirse a los presos de Punta Peuco habló de bestia. ¿A usted le parece ese vocabulario? No, yo creo que nunca tenemos que tratar a las personas de otra forma que no sea con respeto y como personas, independiente del crimen que hayan cometido. Nunca podemos caer en... Pero bueno, eso es algo que tendrá que explicar ella. Sí, pero hay una deshumanización ahí cuando se habla de esto. Yo creo que es complejo siempre no tratar con el debido respeto y eventualmente deshumanizar a las personas. Por más brutal, porque sabemos que son brutales. Más allá del crimen que haya cometido... Sí, es por su dignidad como persona. Krasnov cometió unos crímenes que son realmente horrendos. Horrendos, pero no podemos pensar que no son personas. ¿Qué le parece que el candidato Johannes Kaiser haya dicho, no solo, como en el pasado, que va, si él fuera presidente, obviamente, tiene la facultad para indultar? ¿Qué le parece que diga que no solo va a indultar a Krasnov, sino que va a cerrar el capítulo 73-90, o sea, habla de un indulto general para quienes violaron los derechos humanos? Yo creo que es bastante, sería un retroceso enorme. A nuestro país le costó mucho tener justicia. Tenemos hoy día condenados por los crímenes más horrendos que se cometieron durante la historia de nuestro país en la dictadura militar. Yo solo, déjeme decirle una cosa, Krasnov cometió crímenes que son realmente espantosos. Si la ciudadanía supiera o tuviera antecedentes de lo que cometió Krasnov, hay mujeres que las colgaron desnudas, las rociaron con aceite hirviendo, murieron en esas condiciones que son cosas que uno realmente dice, bueno, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo en nuestro país ocurrieron este tipo de vejaciones, de tortura, de violaciones, de desaparición de personas, de asesinatos, de homicidio en el exterior, de generales de la República, de ex generales de la República? Entonces, después de mucho tiempo hemos logrado tener justicia, se ha logrado conocer, todavía hay un conjunto de causas abiertas, y creo que sería un retroceso enorme para nuestro país que vuelva a primar la impunidad. ¿Y que lo diga un candidato a la presidencia es grave? En ese sentido yo creo que es muy peligroso, en ese sentido. Yo no quiero polemizar con el candidato porque no es mi función, pero usted es el ministro, entonces tengo que decirle lo que él dice, porque él dice lo siguiente. Lo que yo le puedo decir es que yo considero que en nuestro país la justicia ha ido funcionando en estos casos. En estos casos se han logrado condenas. El señor Krasnov está condenado a más. Hay distintas sumas de años. Los que suman menos dicen 500 años, otros dicen 900 años. Es decir, y todavía tiene causas vigentes. Es que déjeme decirlo. Entonces, realmente sería desolador que ocurriera algo como lo que plantea el candidato. Sería desolador, dice usted. Él sostiene lo siguiente. Voy a cerrar el capítulo 73-90. No pueden tener a gente de 80, 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlo con delincuentes comunes, dice, y hartas cosas más. Habla efectivamente que aquí le parece sí, que no es aceptable, que no es humano y que va a indultar. Usted ya nos decía lo que le parece aquello, nos decía lo que le parece también, quería citar las palabras textuales de Johannes Kaiser. Él dice que han habido condenas injustas respecto de estas personas que están en Punta Peuco. ¿Qué le responde usted? No, que eso es absolutamente falso, que es muy preocupante que se erosione a la justicia en nuestro país.
La justicia en nuestro país es seria, la justicia en nuestro país en estos casos ha llegado a la convicción de que ocurrieron los crímenes por los cuales estas personas están condenadas y la justicia, como lo decía al comienzo, es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho, es uno de los pilares de nuestra democracia. Que alguien ponga en duda lo que ha hecho la justicia, no un juez, muchos jueces, porque son muchas causas, da cuenta de cómo podemos erosionar nuestras propias instituciones democráticas, que son los pilares de nuestro Estado de Derecho, nuestra convivencia pacífica. Y eso no solo es preocupante, yo creo que nos llama a una profunda reflexión de cómo cuidamos y fortalecemos nuestras instituciones democráticas. Pareciera ser que estamos haciendo todo lo contrario. Es que él justamente habla, ya hablamos del tema de Contraloría, hace referencia a Contraloría, a la Corte Suprema, que también pone preocupación respecto de la integridad en general de los presos, pero dice además que todas las personas y el Estado están obligados a respetar los derechos humanos. Él dice que no se están respetando los derechos humanos de las personas en Punta Peuco. Habla de estas condenas desde su perspectiva, condenas injustas, comillas, como demostró el caso del coronel fallecido en Punta Peuco, que había sido condenado por el secuestro de la persona que apareció en Argentina, haciendo referencia al teniente Luis González Medina, que murió el 2023, condenado por hartos casos de tortura, ejecuciones, además de la desaparición de Bernarda Vera Contardo, que luego aparece viva en Argentina, según hasta ahora es el antecedente más certero que tenemos, digamos. Entonces, él toma ese caso, ¿cómo lo ve usted? Que haga referencia a ese caso. Es que, yo le insisto, yo no quiero polemizar con el candidato, pero lamentablemente tengo que decir algo que efectivamente va a desmentir en algo lo que él señala. No es correcto que exista nadie ni procesado ni condenado por el caso de Bernarda Vera. Si usted revisa bien los expedientes judiciales, nadie por el caso de Bernarda Vera fue ni procesado ni condenado. Entonces, lo que él señala como un antecedente para justificar sus dichos que erosionan la función de la justicia de nuestro país no es correcto. Vamos al plan... Para no usar otra palabra. Sí. ¿Cuál sería la otra palabra? No, dejémoslo que no es correcto. ¿O que es falso? No es verídico. Ok. Ministro, quiero llevarlo al plan de búsqueda y la candidata Evelyn Matei dijo hoy día que no se refería a las familias cuando hablaba de venganza, sino a las dudas y a un trabajo que ella considera mal hecho. Entonces, primero, yo antes de ir a ese punto quiero, y yo sé que usted tiene otras funciones, pero a ver si estos temas son súper relevantes y no puedo no pedirle su opinión respecto a lo que se dijo hoy día en un debate que escuchó como 5 millones de personas en Chile. Lo primero. ¿Gente lo escuchó? Sí, mira, mucha gente, como 4,5, sí. Tremenda labor además de nuestros colegas que realizaron ahí. Entonces, lo primero que quiero preguntarle es, ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen del plan de búsqueda? ¿Le parece, se lo pregunto justamente por las críticas que hace, entre otros, Evelyn Matei, ¿ha sido una política pública exitosa? ¿Ha dado los resultados esperados? Mire, yo distingo las críticas de la candidata Matei porque nosotros en Chile Vamos hemos visto un genuino compromiso con el Plan Nacional de Búsqueda. De hecho, rescato tuit, por ejemplo, del senador Walker, de Demócrata, que es parte de Chile Vamos, que la semana pasada, cuando se encontraron nuevos hallazgos del director de orquesta serenense, Peña Gen, valoró lo que está haciendo el Plan Nacional de Búsqueda. Escuché a la senadora Rincón también, no me acuerdo si hoy o ayer en la mañana, también valorando, ayer en la mañana en una radio, valorando también el Plan Nacional de Búsqueda, lo importante que es el Plan Nacional de Búsqueda para nuestro país. Y incluso en la candidata creo que hay una actitud que es distinta, porque ella da cuenta de que lo que señaló no es respecto a los familiares, lo que eso ya es muy loable. Ya, porque pero los familiares, la labor, sí. Es que voy ahí, y los familiares nunca han buscado venganza, de hecho siempre han ido por el camino de la justicia. Ya, y la justicia que no se refería a ellos. Lo opuesto a la venganza. Y respecto a las críticas, bienvenidas sean. Las críticas siempre nos ayudan a mejorar las labores que uno realiza. Si nada de lo que uno realiza es perfecto, todo puede hacerse de mejor forma. Ella tiene una crítica que es bien lapidaria. Yo me gustaría y encantado de escuchar una crítica con más antecedentes respecto a qué podemos mejorar, qué hacer distinto. Lo del servicio médico legal creo que se ha despejado. El mismo servicio médico legal ha señalado de manera bien clara y categórica: no hay ninguna osamenta en el servicio médico legal que corresponda a detenidos desaparecidos. Si ella tiene dudas respecto a eso, yo la puedo invitar al servicio médico legal, que lo conozca, que vaya, que vea cómo trabajan.
Pero creo que hay una distinción. Pero yo haría una distinción. Pero en su crítica, ¿usted cree que le faltan antecedentes cuando critica? Yo creo que le faltan antecedentes, porque además el Servicio Médico Legal ha tenido que sacar 3 comunicados para decir... ¿Le parece que aclaremos eso? Para decir yo sé que no hay ninguna osamenta vinculada a detenidos desaparecidos en el Servicio Médico Legal. Sé que el tiempo apremia, pero me parece que es de claridad. Este es un tema, usted lo ha dicho, fundamental. Entonces me parece que es importante que la gente que nos está viendo a través de CNN Chile y a través de las distintas plataformas tengan esta aclaración. Entonces hagámoslo súper en simple. Después le voy a leer la crítica política sin faltar a la fidelidad de las palabras de Johannes Kaiser. Pero, lo primero, una cosa es hacer pericia de ADN a las osamentas, estas cajas que habían en la Universidad de Chile y otras osamentas más que terminaron en el Servicio Médico Legal. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay alguna osamenta en el Servicio Médico Legal que pudiera corresponder a detenidos desaparecidos y que no hayan sido periciadas de ADN? Es que el Servicio Médico Legal ha sido clarísimo. Hoy día, de hecho, emitió un nuevo comunicado y dijo, y lo voy a decir textualmente, dijo, no hay ninguna osamenta vinculada de personas detenidas desaparecidas que se encuentre en el Servicio Médico Legal. Ninguna. No hay. ¿Y en alguna otra repartición pública? Bueno, es que se supiera, ¿no? Con conocimiento de aquello. No tenemos antecedentes en otras reparticiones públicas, por eso digo, pero con conocimiento en el Servicio Médico Legal no hay ninguna osamenta que coincida con alguna persona detenida desaparecida. Voy a la siguiente pregunta, entonces, que también nos hacían llegar de inmediato en redes sociales. Y el Servicio Médico Legal fue clarísimo. Segunda pregunta. Pero para ser también súper claro, las osamentas que habían se periciaron, que es la labor del Servicio Médico Legal. Se distinguieron las que podrían ser vinculadas a casos de detenidos desaparecidos por el carbono 14 y las que no. Se despejaron las que no y se enviaron al Ministerio Público para las distintas pericias que ordena el Ministerio Público. Y las que podrían ser de detenidos desaparecidos, se hicieron todas las pruebas respectivas y se hicieron los cruces de identificación y no hay ninguna osamenta en el Servicio Médico Legal que pueda ser de un detenido desaparecido. Y lo ha dicho 3 veces el Servicio Médico Legal. Ahora, dijo hoy día en este debate, pruebas de ADN, informe antropológico, es que Johannes Kaiser hizo una distinción hoy día que me parece también importante que usted aclare en este debate de Archi para los créditos donde corresponde, pero también lo ha dicho después en este acto. Una distinción que no entiende la función del Servicio Médico Legal. Sí, pero déjeme explicar lo siguiente. Dice, porque ya no va solo al Servicio Médico Legal, en el fondo está hablando de ustedes, el mundo progresista, el mundo de izquierda, el mundo vinculado a los derechos humanos, ¿ya? Y dice que todavía hay cientos de osamentas sin ser identificadas, que no es lo mismo que periciadas, dice él. Entonces, que hay muchas osamentas que todavía no sabemos a quién corresponden. Bueno, es que ustedes no han querido hacer ese trabajo. Eso no es correcto, y todo lo contrario. Cuando nosotros asumimos como gobierno, se ordenó catastrar todas las osamentas que hubiera en el Servicio Médico Legal. Eso dio un protocolo de 500 osamentas, más las 86 cajas que se recibieron de la Universidad de Chile. Se periciaron todas esas osamentas, se distinguieron cuáles podrían ser vinculadas a personas detenidas desaparecidas o, mejor dicho, a casos de violación de los derechos humanos durante la dictadura y cuáles no. Las que no, que fueron más de 500, se enviaron al Ministerio Público. Y el resto se periciaron y se tomaron todas las pruebas respectivas que ordenaran los ministros y ministras en visita y se pudo descartar que hubieran osamentas dentro del Servicio Médico Legal que correspondieran a personas detenidas desaparecidas. ¿Y por qué les digo que lo que dice el Servicio Médico Legal es que pericia? Porque la identificación no la hace el Servicio Médico Legal. La identificación es una identificación judicial. El Servicio Médico Legal le pone a disposición de los ministros y ministras en visita todos los antecedentes que son sus pericias forenses. El Servicio Médico Legal es un órgano colaborador de la justicia que es experto en pericia forense. Se me corrige, que solo puede hacerlas a petición de un juez. Así es. Y no sería bueno, digo, un paréntesis técnico. Con esto, ¿no sería bueno cambiar la ley para que, lo ha dicho también el ministro Cordero, para que sin necesidad de petición de un juez se pueda hacer la pericia de ADN? Bueno, eso cambiaría el sistema y el Servicio Médico Legal ya sería un auxiliar, se transformaría en un organismo posiblemente investigador. Eso sería otro modelo, distinto. ¿Usted se cierra eso o no? Pero más que cerrarme sería otro modelo. No es el actual. No es el actual. Hay una Entonces, por eso les digo que no se entiende la función del Servicio Médico Legal. Usted dice que Kaiser no entiende la función del Servicio Médico Legal. Y además nosotros seríamos los primeros interesados
en que ojalá hubiéramos tenido un match con algún familiar de un detenido desaparecido. ¿Cuántos hay sin match? Porque eso se los podríamos, hay? ¿Cuántas osamentas hay? Porque eso se los podríamos haber entregado a su familia. Sí, pues, pero mi pregunta es, ¿cuántas hay osamentas sin match entre una osamenta periciada de ADN, pero que no se ha logrado determinar de quién es? La identidad. ¿Cuántos son? No son, es que son, además, son restos. Sí, yo sé que son osamentas y no se puede saber a quiénes corresponden, si es un cuerpo más. Pero incluso es más complejo que eso. Todavía no se le pueden tomar, son tan pequeños que no hay calidad, no hay prueba suficiente. Que no es posible, con las tecnologías que hay ahora, obtener un ADN sin que eso se desintegre. No, tremendo. ¿Ya? Entonces no hay conocimiento real de lo que está haciendo el Servicio Médico Legal y la función que ha cumplido como colaborador de los ministros y ministras en visita. Hubo una alusión personal a usted, ministro. Quiero leerla en las palabras de Johannes Kaiser para no tergiversar nada. Pero no se preocupe, las alusiones personales me dejan sin cuidado. Sí, pero igual hay una alusión personal y política, entonces por eso se la leo. Cuando no se identifica a cientos de detenidos desaparecidos porque no existe el interés político de hacerlo, cuando el ministro de Justicia, usted, el director, en realidad es directora del Servicio Médico Legal, el subdirector del Servicio Médico Legal, son todos del Partido Comunista y no identifica, no hablemos de justicia. Aquí de lo que estamos hablando es de una operación política para mantener un tema abierto a costa de la paz de Chile. Mire, yo lo primero que le diría es que el Servicio Médico Legal es un organismo técnico, es un organismo al cual se accede a través del Servicio de Alta Dirección Pública. Las personas que es la directora y el subdirector son profesionales médicos de larga experiencia, concursaron a través de un sistema y están ahí por sus méritos, por sus capacidades, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros tenemos toda la voluntad de poder entregarle a nuestro país y a las familias de las personas que están buscando a todos los detenidos desaparecidos más de 50 años, ojalá hallazgos considerables. Claro, porque él dice que ustedes que no se preocupan de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, ustedes del Partido Comunista no se preocupan de los derechos humanos en Chile. Y para eso, es que yo ese tipo de alocuciones prefiero no responderle. Yo lo que le puedo decir es lo que estamos haciendo. Entonces, y nosotros en nuestro país estamos desarrollando un plan nacional de búsqueda para precisamente encontrar a las trayectorias finales de las personas que fueron detenidas desaparecidas. Y en ese trabajo estamos concentrados. Y lo que yo diría es que las personas que pueden colaborar para encontrar la verdad que requiere nuestro país, tienen esa información y la pueden entregar. Ellos saben lo que pasó con las personas detenidas desaparecidas. Ellos saben los paraderos de los detenidos desaparecidos. Le pediría a Johannes Kaiser que llame a ellos a que entreguen la información. Esas personas se encuentran actualmente en el centro de detención Tiltil ex Punta Peuco. Esas personas son con nombre y apellido, Krasnov, por ejemplo, y Turraga Neumann, por ejemplo. Esas personas tienen mucho que colaborar con el país para que las familias, los más de 1000 personas detenidas desaparecidas y sus familias puedan encontrar la tranquilidad que requieren a 50 años del golpe militar. Ese es el llamado transversal que yo creo que deberíamos hacer como sociedad a las personas que tienen esa información. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Había muchísimos temas que tocar, nunca alcanzamos todos, pero tratamos de que pudieran todos en justicia, poniendo todos los argumentos sobre la mesa, a responder a estas materias. No, muchas gracias. Le agradezco. Bueno, y vamos a cambiar de un tema porque en prisión preventiva quedó el sujeto acusado de crimen de un hombre y sus 2 hijos en la comuna de La Reina. Felipe Hernández tiene toda la información. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, vamos a hablar de este hecho que ayer se los estuvimos relatando largamente acá en CNN Prime respecto de este vuelco investigativo, cuando el 18 de octubre se hablaba de un doble parricidio y un suicidio. Bueno, en la jornada del día de ayer se detuvo a un presunto autor de un triple homicidio. Recordemos este caso rápidamente. 18 de octubre, a eso de las 3 de la tarde, se concreta o se encuentran 3 cuerpos al interior de una casa que está ubicada dentro de un mismo terreno en el que existen 3 domicilios, esto en la calle o en la avenida La Cañada, en la comuna de La Reina, a la altura del 6600. Es en este lugar donde se encuentran estos 13 cuerpos, el de Eduardo Cruzcoque y el de sus 2 hijos de 17 años, ambos porque eran mellizos, y fueron encontrados
muertos al interior de esta casa. Lo cierto es que en ese primer instante se hablaba de un doble parricidio y un posterior suicidio, pero con el pasar de los días y las labores investigativas finalmente se da con el paradero de Jorge Ugalde Parragués. Hablamos del cuñado de Eduardo Cruzcoque y que sería justamente a quien se les indica como el autor de este triple homicidio calificado. Esto en el contexto de violencia intrafamiliar, al menos así lo ha generado como un antecedente el Ministerio Público, particularmente la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien llevó adelante la formalización en el día de hoy de Jorge Ugalde Parragués, este hombre de 59 años y que es cuñado de Eduardo Cruzcoque, su hermana. Hablamos de Trinidad Cruzcoque, es pareja justamente del hoy formalizado, imputado y formalizado. Pero también Trinidad Cruzcoque está imputada, mas no detenida. Por eso mismo es que no ha sido formalizada. Se está a la espera que la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones entregue algunos análisis, algunas pericias para poder entonces clarificar cuál va a ser el futuro procesal de Trinidad Cruzcoque, pareja del hoy formalizado y que va a empezar a cumplir a partir de hoy su prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Santiago 1. Vamos a escuchar las palabras que entregó el Ministerio Público, también la parte querellante. Hablamos de Libertad Triviño, quien representa a la expareja de Eduardo Cruzcoque, una de las 3 personas que fueron asesinadas aquella jornada del 18 de octubre en la comuna de La Reina. Evidentemente existen antecedentes que ya se vertieron en esta audiencia de orden patrimonial, económico, de derecho sucesorio, que estarían involucrados preliminarmente, ya teniendo el informe de autopsia de la víctima adulta, que nos refirió justamente las lesiones, el origen de las mismas, y donde se descarta claramente que hayan sido lesiones autoinferidas. Desde ahí evidentemente cobró más fuerza la tesis que hemos traído el día de hoy al tribunal. No hemos traído a la imputada Trinidad Cruzcoque a esta audiencia, solamente tiene participación en algunas diligencias en su calidad de imputada, que es el que se le dio por la Fiscalía. Dimos cuenta en la audiencia también de la presencia de elementos en los informes toxicológicos de las víctimas menores de edad, particularmente un medicamento denominado como de sumisión. La utilización de ese elemento influyó directamente en la poca posibilidad de defensa por parte de los menores. Nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones. Mi representada se encuentra en un duelo profundo en el que perdió a las 3 personas que más amaba en su vida, de este modo tan brutal, ¿cierto? En esta circunstancia en que el consuelo es difícil. Eduardo era un buen padre, era un gran padre y ellos como familia tenían una excelente relación. Nosotros vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para la investigación, sobre todo para esclarecer los hechos, pero también para esclarecer la participación de terceras personas u otros involucrados. Esa es la única manera en que mi representada va a poder obtener paz y tranquilidad. Existe un antecedente previo en noviembre del año 2004 en que él tuvo que ingresar a urgencias por un envenenamiento. Bien, ahí está entonces las palabras de tanto del Ministerio Público como también de la abogada querellante. Pero según lo que se ha establecido por parte de la defensa de Jorge Ugalde, bueno, se ha señalado que él ha colaborado dentro de toda esta investigación. Y lo cierto es que todo esto tendría que ver principalmente con una situación de origen económico. A propósito de una herencia en la que una sociedad inmobiliaria se gesta hace algunos años para justamente tener terrenos y además algunas propiedades. Esta sociedad inmobiliaria estaba compuesta por los padres de Eduardo y de Trinidad Cruzcoque, quienes fallecieron, uno el año 2022 y la madre de ambos el año 2023. Y por otro lado estaban justamente Trinidad Cruzcoque y Jorge Ugalde Parragués, con un porcentaje más bien menor que la de los padres, como parte de la propiedad de esta sociedad inmobiliaria. Lo cierto es que con la muerte de ambos padres, quien hereda
parte de esa sociedad es Eduardo Cruzcoque, y ahí comienza toda una trama que justamente termina con este desenlace. Al menos así lo asocia esta línea investigativa el Ministerio Público, y por eso es que se habría producido todo este desenlace. Incluso es más, hay un antecedente que es muy relevante dentro de toda esta historia. Se los voy a comentar porque está dentro de la carpeta investigativa, pero antes vamos a escuchar a Marcelo Castillo, abogado defensor de Jorge Ugalde, y quien dijo y señaló justamente algunas de las tesis que maneja la defensa a propósito de este hecho. La prueba que tiene el Ministerio Público es solamente indiciaria, no hay ningún testigo que haya dicho él mató a estas personas, solamente son cosas de oídas, deducciones que hace el Ministerio Público en su teoría del caso, que es bastante, diría yo, plausible, pero conforme a la interpretación que ellos hacen de la prueba. Nosotros tenemos una visión totalmente distinta, o sea, cada cosa tiene su explicación. ¿Qué dice entonces su defendido respecto de toda esta situación? Él dice que es inocente. No hay ningún lío de dinero acá. La sangre, el ADN, hasta donde conocimos hoy día de la mañana, correspondía en la casa de la víctima a la víctima mayor de edad. ¿Qué intención había tenido él de comprar una máscara y una pistola de juguete? ¿Para qué? Previo al... ¿Qué intención tiene la gente de disfrazarse para Halloween? ¿Este lío de dinero, por qué usted lo descarta de cierta manera? No, porque acá la tesis del Ministerio Público es que él participaría de un 2% de una sociedad que tiene 1.000 millones de capital y por lo tanto, al supuestamente fallecer la víctima, él sería beneficiario. No es beneficiario nada. Él se queda con el 2% de lo que corresponde. Por último, mencionar un hecho relevante, dos hechos relevantes, y que tienen que ver, uno, con quien llama en un comienzo a Carabineros para reportar un presunto robo con homicidio, es justamente Jorge Ugalde, o sería Jorge Ugalde quien habría hecho esta llamada para denunciar este hecho. Lo cierto es que esa línea investigativa también quedó apartada dentro de la investigación. Y por otro lado está esta no intención de Eduardo Cruzcoque, ya al momento de haber sido introducido dentro de esta sociedad inmobiliaria, de no acceder a hacer ciertas firmas para ventas de terrenos, como es justamente el de La Cañada en la comuna de La Reina. Esto habría generado justamente que se generaran estas amenazas posteriores, incluso este intento de envenenarlo, como ha señalado la defensa, la parte querellante y también la Fiscalía dentro de estas teorías que se están manejando como parte justamente de las acciones en su contra, y por eso es que también se están investigando estas situaciones. Es parte de un hecho que ha generado, por supuesto, todo tipo de reacciones, incluso y es un caso que va a estar abierto, sobre todo por el plazo de investigación. 180 días que fueron decretados en la jornada del día de hoy en una audiencia en el cuarto juzgado de garantía que fue completamente reservada, donde habían solo 2 personas ligadas a Jorge Ugalde de Parragués presentes en la audiencia. La prensa quedó completamente afuera. Es parte de lo que se desarrolló en la jornada del día de hoy y donde todavía se mantiene la duda respecto de qué va a pasar con la pareja de Jorge Ugalde Parragués. Hablamos de la hermana de Eduardo Cruzcoque, Trinidad Cruzcoque. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime y hacemos la conexión rápidamente con lo que está pasando en Estados Unidos. A esta hora están cerrando las primeras urnas entonces en las elecciones locales que se están realizando en distintos estados, y esto va a ser la primera elección que enfrenta el segundo mandato de Donald Trump. Va a ser la primera quizás evaluación a su gestión y también nos va a mostrar cómo está actualmente el Partido Demócrata entonces de cara a las elecciones del próximo año de medio término. Y quizás las elecciones más claves de esto son las que se están realizando en Nueva York. Se va a escoger un alcalde en 2 horas más. Van a cerrar las urnas en este lugar y el gran favorito es Zohran Mamdani, un joven de 34 años, entonces musulmán, que se autodenomina socialista, es del Partido Demócrata, pero Donald Trump lo califica de comunista y le entregó su respaldo al ex gobernador Andrew Cuomo, quien es demócrata pero corre como independiente. Veamos quiénes son los candidatos en el informe de Max Araya. Fíjense, nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani,
pero a cada rato me dicen Mumdari, Mumnari. Y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. No me molesta. Sé que la gente trata lo mejor que pueda. Igual que yo, ahora mismo. Estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Este es Zohran Mamdani, el joven demócrata que corre como favorito en las elecciones alcalde de Nueva York. Mamdani se enfrenta en las urnas al ex gobernador Andrew Cuomo, quien corre como independiente, y el republicano Curtis Sliwa. Mi nombre es Zohran Mamdani y soy candidato a la alcaldía. Y quiero reducir los costos para la gente trabajadora. Zohran Mamdani lidera las encuestas. A sus 34 años podría convertirse en uno de los alcaldes más jóvenes de la historia de Nueva York y el primero musulmán. Su programa busca hacer que una de las ciudades más caras del mundo sea asequible para los millones de neoyorquinos. Voté por Mamdani. Por eso es muy importante que tengamos un alcalde que represente a todos los neoyorquinos y haga a Nueva York un lugar donde todos puedan prosperar, trabajar y vivir felices, sanos y seguros. Curtis Sliwa es un republicano de 71 años, cuyas posibilidades de ganar son bajas. El populista, fiel a su boina roja, que dice usar incluso para dormir, ignoró los llamados de algunos altos funcionarios conservadores para que renunciara y diera paso a Andrew Cuomo. El candidato afirma tener independencia de los principales donantes y de Donald Trump. Toda mi campaña se ha basado en que la gente me dijera que me retirara. Creo en el poder del pueblo. Es el pueblo quien decidirá, no los multimillonarios, ni los influencers, ni los iniciados. Confío en la gente, no confío en los políticos. Andrew Cuomo se presenta como candidato independiente bajo la etiqueta de su partido Fight and Deliver. Tras su derrota en las primarias demócratas ante Mamdani, Cuomo se ha presentado como una alternativa moderada y ha enfocado su campaña en su experiencia. Ven que Mamdani va por delante en algunas encuestas y les preocupa que Mamdani sea alcalde de la ciudad de Nueva York por varios niveles. En primer lugar, creo que les preocupa su inexperiencia, el hecho de que nunca haya tenido un trabajo de verdad. Donald Trump volvió a involucrarse en las campañas electorales de Nueva York para reiterar sus amenazas de cortar fondos a la ciudad si eligen como alcalde al demócrata socialista Zohran Mamdani, al que acusa de comunista, y a pesar de que el presidente de Estados Unidos no quiere tener a un demócrata como alcalde, ha llamado a la ciudadanía a votar por Cuomo, al ser la opción moderada. El presidente Trump también animó a todos los neoyorquinos a votar por Andrew Cuomo. Hay muchas cosas que dirá y hará que en realidad no se verán reflejadas en los resultados dentro de nuestra propia ciudad. Trataré sus amenazas como se merecen, como las palabras de un presidente y no necesariamente como la ley del país. Y con demasiada frecuencia tratamos todo lo que dice en virtud de que él lo dice, como si ya fuera ley. La carrera por la alcaldía de Nueva York se perfila como una de las contiendas políticas más importantes y con una innegable resonancia nacional. En 1 hora y media más cierran las urnas en Nueva York y vamos a conocer rápidamente los resultados entonces de estas elecciones. Pero también se están llevando a cabo elecciones en California, en Virginia y en Nueva Jersey. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora con una noticia de último minuto porque un avión explotó cerca de Louisville, en Kentucky. Este avión de carga de UFC, esta empresa entonces de traslado entonces de carga, explotó este avión cuando iba comenzando su despegue entonces y 3 personas iban al interior de esta nave. También se registraron incendios en los edificios cercanos. Según el alcalde de la zona, hay reportes de heridos y están trabajando en el rescate entonces en el lugar. Sigue entonces esta operación de rescate. Explotó a las 5:15 de la tarde entonces en Kentucky este avión cuando iba despegando, 3 personas a bordo y una cantidad importante de combustible. Y el recomendado de Conexión Global en CNN Prime es precisamente un podcast de El País, entonces, que habla más de este candidato, el favorito a las elecciones entonces en Nueva York, Zohran Mamdani, cómo llegó entonces a ser el favorito, quién es y qué es lo que promete entonces si es que logra triunfar en las elecciones de Nueva York. Llegamos entonces hasta el final de Conexión Global en CNN Prime y ya está Mónica Rincón de regreso.
Y estamos terminando CNN Prime, que ha estado súper noticioso con la entrevista además al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, que ya está en nuestra web. Así es que termina, y hoy día es día martes, por lo tanto es momento de Futuro 360 con Paloma Ávila y luego, como no, Última Mirada con Fernando Pause. Martes 4 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.